la clase de gastro. Hoy día vamos a hacer la segunda parte de la parte de gastroenterología clínica. Hoy día vamos a tocar fundamentalmente, vamos a completar lo que es patología gástrica, hablando de hemorragias digestivas, fundamentalmente, la alta y la baja, lo cual lo vamos a tocar en las primeras horas. Y en la parte final de la clase, en la segunda parte, vamos a hablar de lo que es patología intestinal. Más que todo, esta vez, patología de intestino delgado fundamentalmente. Y ya para las siguientes clases ya tocamos lo que es la parte colónica. Entonces vamos a ver fundamentalmente lo primero, que son hemorragias digestivas altas. Muy bien, empezamos siempre con esto porque es bien importante. Creo que el que menos sabe a qué se llama una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja, ¿no es cierto? Y la pregunta número uno se basa principalmente en eso, ¿no? Una hemorragia digestiva alta es dependiendo si se encuentra proximal o distal. ¿A qué, doctor? Hay una estructura que es importante para diferenciar si una hemorragia digestiva es alta o es baja. ¿De qué estructura estamos hablando? Es bien conocido, porque eso lo conocemos desde pregrado, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El ángulo de Treitz, ¿no es cierto? Es correcto, eso todo el mundo sabe y la respuesta correcta, pero precisamente eso es lo que tienen que saber en esta pregunta. ¿Qué es el ángulo de Treitz y dónde está el ángulo de Treitz? Todo lo que está por encima del ángulo de Treitz, eso se llama hemorragia digestiva alta. Todo lo que está por debajo del ángulo de Treitz es una hemorragia digestiva baja. Ok, entonces, ¿dónde está el ángulo de Treitz? ¿Entre primera y segunda porción? No, es que usualmente el error que más frecuentemente cometen. Si marcan entre primera y segunda porción duodenal, y no es cierto. Porque una hemorragia digestiva de segunda y tercera porción duodenal todavía es una hemorragia digestiva alta. De duodeno con yeyuno. Exactamente esa es, ¿no? Acabando la cuarta porción duodenal, viene lo que es la parte yeyunal, ¿no? Entonces, la unión entre duodeno y yeyuno es precisamente lo que se conoce como ángulo de Treitz. Y eso es lo que van a ver ahora. Entonces, unión duodeno y yeyuno, esa es la respuesta correcta. Miren, ustedes ven acá todo el aparato digestivo, esófago, estómago, aquí tienen el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, y el ángulo de Treitz será ¿no? La unión entonces entre la cuarta porción duodenal o el final de la cuarta porción duodenal y el inicio del yeyuno, eso es conocido como ángulo de Treitz. ¿Por qué se llama ángulo de Treitz? Porque esta angulación que se forma básicamente está formado por el ligamento de Treitz, ¿no? El ligamento de Treitz. Epidemiológicamente se sabe que la hemorragia digestiva alta es una de las cosas más frecuentes que se ve en la emergencia, y es importante porque tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente 10% en algunas de las series demostradas. La hemorragia digestiva alta tiene dos formas de clasificarse también y son de manejo diferente: hemorragia digestiva alta varicial y hemorragia digestiva alta no varicial. Ambas cosas son importantes diferenciar porque el manejo es totalmente diferente. Por lo menos el tratamiento final es diferente, pero claro, el tratamiento de soporte inicial viene a ser el mismo. Una cosa que siempre se ve en las hemorragias digestivas altas y que se suele preguntar muchísimo en los exámenes es precisamente el saber cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿no? Primero ustedes tienen que saber, como ya habían visto previamente, que los órganos comprometidos en una hemorragia digestiva alta son esófago, estómago o duodeno. El órgano más comprometido para las hemorragias digestivas altas es estómago. Obviamente entonces ahí se tendrá que ver ciertas patologías. En estómago lo más frecuente es que encontremos úlceras, igual que en el duodeno. Lo más frecuente es que encontremos úlceras, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? ¿Recuerdan eso? Las úlceras, ¿no es cierto? Y entre las úlceras, ¿cuál era la más frecuente? ¿La gástrica, la duodenal? La duodenal, ¿no es cierto? La duodenal es mucho más frecuente que la gástrica. Otra pregunta que suele haber, en general, ¿cuál es la segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? En general, sin importar que sea varicial o no varicial, siempre piensen en varices en sí, ¿no? En una hemorragia varicel, un sangrado por varices esofágicas. Esa suele ser la segunda causa más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, la causa más importante siempre son las úlceras pépticas, que está compuesto de una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. Y la segunda causa serán las variciales. Ok.
Aquí tienen entonces esas causas. Miren, úlcera péptica, lo más frecuente. En segundo lugar vienen las varices esofágicas. Y posteriormente seguirán una serie de diagnósticos de los cuales algunos merece la pena saberlo de todas maneras. Por ejemplo, la lesión aguda de la mucosa gástrica es la famosa gastritis hemorrágica, las esofagitis, que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Y la lesión de Mallory-Weiss. ¿Recuerdan qué era la lesión de Mallory-Weiss? ¿Se acuerdan esa lesión? Les había mostrado pacientes que generalmente son vomitadores, ¿no? O pacientes que son gestantes y que tienen hiperemesis gravídica y vomitan frecuentemente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué lesión se produce cuando tienen una hemorragia por vómitos generalmente? Se produce un desgarro de la unión esófago-gástrica, ¿no? Y el desgarro de la unión esófago-gástrica es conocido como lesión de Mallory-Weiss o desgarro de Mallory-Weiss, que es netamente mucosa, ¿no? Eso es por los vómitos intensos que tiene un paciente generalmente. Pacientes con hiperemesis, pacientes alcohólicos que están vomitando frecuentemente, ¿no? Ellos son los que tienen entonces la lesión de Mallory-Weiss. El cáncer, las misceláneas, etcétera, podrían ser otras causas. Entonces, dentro del punto de vista de diagnóstico, lo que vamos a ver fundamentalmente es hacer una anamnesis. ¿Para qué sirve la anamnesis en el caso de hemorragia digestiva alta? Para diferenciar si es varicial o no varicial. Eso es una cosa que es bien importante que ustedes tengan en consideración. Igual que el examen físico, ¿no? Obviamente hay una forma de confirmar si existe hemorragia digestiva. Dos formas, para ser más sinceros. Una es el lavado gástrico, que lo utilizan en muchos hospitales, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen es meter una sonda nasogástrica, poner cloruro o agua, lavar eso y luego aspirar. Si el contenido es sanguinolento o es un contenido borráceo, entonces estamos hablando de una hemorragia digestiva alta, ¿no? No todos los hospitales suelen hacer. Los hospitales que tienen unidades de hemorragia digestiva generalmente ya no hacen de frente una endoscopía para revisar. Lo que sí es una condición indispensable para que ustedes puedan demostrar si hay una hemorragia digestiva alta es esto, el tacto rectal. Y en el tacto rectal ustedes tienen que valorar fundamentalmente la característica, el color de las heces, ¿de acuerdo? Y aprender a diferenciar bien lo que vamos a ver en un momento, ¿no? ¿Qué es una melena, qué es una rectorragia y qué es una hematoquesia? Que son cosas que vamos a ver en un momentito, ¿ya? Y finalmente se hace la endoscopía alta, que es el que les va a dar el método diagnóstico. Ya saben entonces que el lavado gástrico es importante en algunos de los lugares y tiene un 80% de sensibilidad para ellos. Lo más importante del lavado, a fin de cuentas, es que permite una mejor visualización de la lesión, ya que el estómago está limpio después del lavado, ¿no? Esto es algo que tenemos que ver en hemorragia digestiva alta. ¿Qué signos o qué síntomas se pueden presentar? Esto es algo que ustedes ya conocen, hematemesis. ¿Qué es una hematemesis? La presencia del vómito con sangre, ¿no es cierto? Y puede haber hematemesis de dos tipos, ¿sí? Los dos tipos son la hematemesis color rojo rutilante o la hematemesis de tipo borráceo, ¿no es cierto? La hematemesis rojo rutilante es la sangre fresca, roja, viva, y es bien común que eso se encuentre, por ejemplo, en el sangrado varicial. La hematemesis, que es de tipo borráceo, es lo que les había mencionado en la clase anterior, ¿no? Los que una vez han hecho pasar café, ¿no? Que es lo que queda en el concho del café, ese material así desmenuzado negro, eso es lo que aparenta ser una hematemesis de tipo borráceo, muy parecido a eso, ¿ya? Es básicamente por la sangre digerida. Doctores, esto es algo que tienen que tener en consideración, la diferencia entre melena y hematoquesia. Les había mencionado en la melena que eran las heces negras, pastosas, brillantes, malolientes en forma como si fuera brea, ¿no? Muy brillantes y malolientes. Eso es una melena. Sin embargo, hay que aprender a diferenciar con lo que es una hematoquesia. Y la hematoquesia es la presencia de sangre rojo vino, ¿no es cierto? Color rojo vinoso, con coágulos o mezclada con sangre. Eso es una hematoquesia. Si se dan cuenta, las diferencias son totalmente abismales. Uno es una sangre, una deposición negra, pastosa y brillante, y la otra es una deposición mezclada y con sangre roja vinosa, ¿sí? Y no olvidar, y hay que tienen que diferenciar con una rectorragia. No es lo mismo rectorragia que hematoquesia ni que melena. La rectorragia es el tipo de sangre roja viva, ¿sí? Es de sangre roja fresca. Generalmente puede estar mezclada con heces o no, pero generalmente su origen
por eso se llama rectorragia, es o recto o ano, por eso es que la sangre es roja viva. En cambio, de la hematoquesia generalmente es mucho más alto y obviamente en la melena es porque la sangre está digerida desde el estómago. En una hemorragia digestiva alta, lo que se puede ver fundamentalmente es melena y hematemesis, pero no se olviden que puede verse hematoquesia. La hematoquesia es algo que ustedes relacionan normalmente con hemorragia digestiva baja, ¿no es cierto? Pero puede haber hematoquesia por una hemorragia digestiva alta. El motivo fundamental es que el sangrado es muy abundante y el tránsito intestinal está acelerado. Entonces la sangre se digiere, o se digiere, mejor dicho, de una manera muy lenta, y al pasar rápidamente la sangre o ser muy abundante da el aspecto de una hematoquesia. Entonces, no toda hematoquesia es hemorragia digestiva baja. ¿Ya? No toda hematoquesia es hemorragia digestiva baja. Puede ser una hemorragia digestiva alta de tránsito intestinal acelerado. Puede haber inestabilidad hemodinámica cuando el sangrado es masivo, debilidad y palidez, cosas que se pueden ver también de alguna manera. 3 cosas que no deben de olvidar, por favor subrayenlo, ya les he dicho previamente. Hematemesis, vómito borráceo rojo brillante, la melena, deposición negra pastosa brillante, como brea, y la hematoquesia es la deposición rojo vinosa que está mezclada con las heces, rojo vinoso. Eso es lo que se puede ver en una hemorragia digestiva alta. Para que no lo olviden más, heces negras, pastosas, brillantes, como brea. Y la hematemesis, el vómito con sangre, o rojo vivo o borráceo. Segunda pregunta. La cantidad mínima de sangre necesaria para producir melena, ¿cuánto podría ser? ¿Sí? 100. Eso es algo que siempre marcan porque son los números más redondos que hay, o 100 o 500 son las cosas que suelen marcar, pero no es cierto. La presencia con una cantidad mínima como de 60 mililitros es suficiente para producir una hemorragia digestiva alta, ¿de acuerdo? Como para producir, una melena en este caso, como para tener. El Schlesinger, que es el libro de gastro que utilizamos nosotros, dice que puede ser con 80 mililitros. Entre 60 y 80 ya se puede tener las heces en forma de melena. Ya les he mencionado previamente que el examen físico es algo muy importante para que ustedes aprendan a diferenciar de una hemorragia digestiva alta no varicial de una varicial. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué es esto? Una citis con circulación colateral, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ven acá? Copa 38B, ¿qué ven? Ginecomastia, ¿no es cierto? Esta es una ginecomastia. Acá, ¿qué ven? No es la foto de Kiko sin gorro. ¿Qué ven ahí? ¿Les llama la atención algo? Acá, en la tercera foto. No tiene parotiditis, por si acaso, se llama hipertrofia parotidia, ¿no? La hipertrofia parotidia. Si se dan cuenta, estas 3 cosas que ven acá es una parte de lo que llamamos nosotros estigmas hepáticos, ¿sí? Eso es algo que indirectamente bajo el examen físico les puede, orientar a que esto se trata de una cirrosis, ¿no? Entonces, esto es circulación colateral con ascitis, ginecomastia, hipertrofia parotidia, y acá vamos a ver más estigmas hepáticos. Esto de acá, telangiectasias o arañas vasculares. Aquí, ictericia. Acá, palmas hepáticas, ¿no? La atrofia tenar, la atrofia hipotenar. Otras cosas que pueden verse también son la distribución ginecoide del vello púbico, por ejemplo. Es otro estigma hepático que puede verse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si tienen un paciente que tiene melena y tiene hematemesis y ustedes encuentran uno de estos estigmas hepáticos o varios de estos estigmas hepáticos, ¿en qué piensan? ¿En varicial o no varicial? Tienen que pensar más en varicial que en no varicial, ¿no? Eso es una de las cosas que ectoscópicamente les puede ayudar a enfocar mejor a los pacientes de acuerdo a la hemorragia digestiva. Vean ustedes las causas de hemorragia digestiva alta. Las causas de hemorragia digestiva alta no varicial, estamos hablando de la úlcera péptica. Recuerden que lo péptico es o duodenal o es gástrico. Acá están viendo una úlcera gástrica, ¿no? Esta es una úlcera gástrica. Es la causa más frecuente. Miren, la otra úlcera péptica con otra úlcera gástrica acá al nivel del orificio pidórico. Este es el pídoro y acá se ve la úlcera, ¿no? Este es el desgarro de Mallory-Weiss para que no lo olviden más. Este es el esófago, este es la entrada del cardias hacia el estómago, ¿no? Y es un desgarro de la unión esófago-gástrica. Miren el desgarro que se produce en la mucosa,
¿sí? Esa es una lesión del Mallory Weiss, ya no lo vuelvan a olvidar, por favor, ¿sí? Generalmente en pacientes que vomitan frecuentemente, ¿no? Pacientes vomitadores, ya he dicho, pacientes con hiperemesis gravídica, chicas con anorexia, chicas con bulimia, pacientes alcohólicos que vomitan frecuentemente. Ellos tienen frecuentemente Mallory Weiss. Esofagitis, otra causa de hemorragia digestiva, ¿no? Hemorragia digestiva por esofagitis. Usualmente de esofagitis, que es producto de qué? De un reflujo gastroesofágico, ¿no? Que puede ser producto de qué? De una hernia hiatal, por ejemplo. Eso también puede ocasionar hemorragia digestiva alta. Estas son causas menos frecuentes, pero no menos importantes. Por ejemplo, el cáncer gástrico, que puede ocasionar una hemorragia digestiva alta también, de todas maneras. Miren la lesión, la gran lesión ulcerada que se encuentra acá en la zona subcardial, ¿no? Y tenemos las causas de hemorragia digestiva varicial, ¿no? Y la causa más frecuente de hemorragia digestiva varicial depende de la rotura, básicamente, o de una varice esofágica o de una varice gástrica, ¿sí? Son los dos lugares donde asientan principalmente las varices en los pacientes con hipertensión portal. Primera pregunta de examen que siempre se les hace: ¿dónde es más frecuente las varices? ¿En esófago o en estómago? Siempre en esófago, ¿no? 70-80%. Segunda pregunta: ¿cuáles son las varices que más sangran? ¿Las de esófago o las de estómago? Las de esófago. Siguen siendo las de esófago, son las que más sangran, siguen siendo las de esófago. ¿Cuáles son las que tienen mayor mortalidad? ¿Las de esófago o las de estómago? Ahí son las de estómago, porque estas son mucho más catastróficas, son mucho más grandes y producen muchísima más mortalidad. ¿De acuerdo? Son las tres cosas que deben de saber fundamentalmente. Miren los cordones varicosos enormes que hay acá en el esófago, ¿no? Y acá en el estómago generalmente puede ser hacia el fondo o hacia la curvatura menor. Esto que ustedes ven es un sangrado digestivo varicial, ¿no? A verlo. Les voy a mostrar el video. Miren cómo empieza a sangrar una varice cuando se empieza a romper. ¿Sí? Ese es un sangrado varicial. No es un Forres 1A, nada de eso. Este es un sangrado por una rotura de una varice gástrica. Cuando pasa esto, o catástrofe, o porque es bien, pero bien difícil tratar de parar una hemorragia de este tipo. En un momento les voy a enseñar qué es lo que se debe hacer para parar usualmente las varices gástricas y esofágicas en el caso de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Pero vean, este es bien catastrófico y esto lleva a una mortalidad muy rápida porque el paciente se desangra rápidamente, ¿no? Pregunta número 3. ¿La transfusión de paquetes globulares en pacientes con HDA está indicada cuando la hemoglobina es menor de 7? ¿Sí? Claramente, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen una hemorragia digestiva solamente deben ser transfundidos cuando la hemoglobina es menor de 7, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo normal de un paciente que tiene hemorragia digestiva alta? Si ustedes tienen un paciente con 6 de hemoglobina, obviamente transfúndanle paquete globular, pero no quieran llevarlo hasta 14, pues, ¿no? O sea, no le pongan 8 paquetes globulares hasta que todo esté normal, porque es el peor error que pueden cometer. Y les voy a decir qué es peor todavía. Si ustedes tienen un paciente cirrótico que tiene, pónganse, 5 o 6 de hemoglobina, dicen, que hay que transfundirlo. ¿Cuántos paquetes le van a pedir? ¿Cuántos deberían pedirles? Si tiene 6 de hemoglobina, por ejemplo. ¿3? ¿Cuánto sube un paquete globular de hemoglobina? Solo sube hasta 1, hasta 1 gramo por decilitro, solamente hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente no excedan los paquetes. Si van a subir de uno en uno, pónganle 2 paquetes a lo mucho a este paciente. ¿Por qué? Los pacientes con hemorragia digestiva varicial, que ustedes someten a mayor cantidad de paquetes globulares, lo único que van a hacer es aumentar la volemia, aumentar la presión portal y nuevamente abrir el tapón fibrinoplaquetario que estaba ya cerrado en algún momento. O sea, vuelven a desencadenar una hemorragia digestiva alta. Por eso no debe haber exceso en la colocación de paquetes globulares, ¿de acuerdo? Normalmente un paciente con cirrosis debe ser mantenido entre 7 y 8 gramos por decilitro de hemoglobina. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? No se excedan mucho tampoco en estar colocándole hasta 10, hasta 11, hasta 12 y todo eso. Y dice, ya está normal. No es cierto, no deben de hacer eso. Tengan mucho cuidado entonces con abrir eso, ¿no?
Entonces, esto es una pregunta bien común. Se ha hecho durante muchos años la misma pregunta, ¿no? Y la pregunta del examen de residentado normalmente dice lo siguiente, ¿no? Tienen un paciente varón de 45 años con hemorragia digestiva alta, ¿no? El paciente tiene hemoglobina en 6, está con frecuencia cardíaca, no sé, 115, está con presión 80-60. ¿Qué es lo primero que deben hacer, doctora? ¿Qué es lo primero que deben hacer con un paciente así? Endoscopía, ligadura, omeprazol. Nunca. Lo primero que se hace es esto, resucitación inicial. Esa es la respuesta que deben de marcar ustedes. Todo paciente que tiene una hemorragia, por lo que ustedes quieran, por lo que ustedes quieran, con inestabilidad hemodinámica, la respuesta, lo primero que deben de hacer es soporte hemodinámico. ¿De acuerdo? Es soporte hemodinámico o resucitación inicial. Eso es lo primero que deben responder en los exámenes. De estas preguntas hay cientos, un montón, durante muchos años era la misma pregunta, ¿no? Todos, ¿no? Dice una pregunta de gastro, qué lindo, vamos a ver, paciente de 50 años, viene con hemorragia digestiva alta, mediana, hematemesis, aparece con presión 80-40, aparece con 120 frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Marcan endoscopía. ¿Qué es lo primero? Otro, omeprazol. ¿Qué es lo siguiente? Ligadura de varices. No, pues. Y la respuesta es soporte hemodinámico. Siempre mantener el ABC, ¿no? En el orden que ustedes conozcan, ¿no? Vía aérea, respiratorio y circulatorio. Lo primero que deben de mantener y lo primero que se debe marcar en los exámenes también, ¿ya? Entonces, medida general, ya saben el ABC, fundamentalmente. Y no olviden, por favor, la hemoglobina debe mantenerse, según las guías ahora, en más de 7 gramos por decilitro. Ese es el objetivo normal. Y en el caso de los cirróticos, no excederse, mantenerlo entre 7 y 8 aproximadamente. Hay una forma de valorar también las pérdidas, ¿no? Muchas veces se puede ver el grado de compromiso o de pérdida de volumen que ha tenido un paciente dependiendo de los signos o síntomas que pueda tener. Cuando un paciente tiene una pérdida sanguínea leve, es decir, menos de 750 mililitros, usualmente sus funciones vitales están absolutamente normales. Pero cuando la pérdida es masiva y se pierde aproximadamente más de 2 litros, mira lo que se encuentra. Una presión arterial sistólica menor de 70, la frecuencia cardíaca puede estar por encima de 140, la presión venosa central va a estar menor de 5, el paciente entra en oligonuria porque hay falla renal aguda, fundamentalmente, está estuporoso y el porcentaje de sangrado es altísimo. Entonces, una de las cosas que les puede ayudar es precisamente esto, ¿no? Aprender a valorar las pérdidas, básicamente basado en los signos que se le pueden encontrar al paciente. ¿Cuál es el manejo farmacológico de una hemorragia digestiva alta no varicial? Ya estamos hablando del no varicial. Fuera de lo que ya les había mencionado previamente, del manejo de soporte hemodinámico, el tratamiento es fundamentalmente con inhibidor de bomba de protones, ¿de acuerdo? Lo primero que se hace es colocar 80 miligramos en bolo, ¿sí? Estamos hablando de 2 ampollas de omeprazol de 40 miligramos, ¿sí? Son 2 ampollas en bolo, entonces 80 miligramos del IVP que ustedes deseen que haya en vía endovenosa. Y luego se hace lo que se conoce como una infusión. Doctores, ustedes se habrán percatado que en muchos de sus hospitales, en muchas de sus postas, en muchas de sus clínicas o lugares donde ustedes trabajen, se utiliza esto, ¿no? 40 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Del inhibidor de bomba de protones para una hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pues eso no está consensado en ninguna guía de manejo, por si acaso. ¿Ya? Eso es algo que no hay en ninguna guía de hemorragia digestiva alta, ni de europea, ni de americana, ni de coreana, ni de china, ni de peruana, dice utilizar 40 miligramos cada 12 horas. Lo ideal sería utilizar esto, la infusión de 8 miligramos hora. Y una infusión de 8 miligramos hora implica utilizar 5 ampollas de omeprazol, dado más o menos a esta dosis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué nosotros utilizamos frecuentemente este 40 cada 12? Tampoco quiero decirles con esto que esté mal, ¿de acuerdo? No les estoy diciendo que esté mal. Hay algunos estudios que han demostrado que poner en infusión 8 miligramos hora o poner 40 miligramos cada 12 horas es absolutamente lo mismo, con resultados iguales. El problema es que hay mucho sesgo de selección en los trabajos que hay, por eso es que ninguna guía lo consensa como tal, ¿de acuerdo? Es probable que en el examen encuentren entonces
8 miligramos hora, eso debería marcarse como correcto. Nunca les van a poner 8 miligramos hora o 40 miligramos cada 12 para confundirlos. No se puede hacer eso, porque la respuesta es similar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que consensan las guías es 8 miligramos hora, pero para eso necesitas un Volutrol por lo menos y saber el goteo constante. A lugares donde no se puede hacer lo propio con un Volutrol, se utiliza 40 miligramos cada 12 horas con una respuesta bastante buena también. ¿Ya? Entonces, esa es la dosis que se debe utilizar en inhibidores de bomba de protones. El manejo farmacológico de una hemorragia digestiva varicial varía totalmente del anterior. Lo único que no varía, obviamente, es el uso mejor dicho, las medidas de soporte hemodinámico, que eso es común para cualquier tipo de hemorragia. Lo que se utiliza normalmente para una hemorragia digestiva varicial es esto que se conoce como octreotide, ¿no? Que es un análogo de la somatostatina, ¿no es cierto? Un análogo de la somatostatina. La dosis que se utiliza es esta, 50 microgramos en bolo, parecido a lo que se utiliza inicialmente, 80 miligramos de omeprazol, igualito, en bolo 50 microgramos, y luego una infusión continua. Esto sí es infusión continua. Esto sí no hay forma de dar en cachitos nada más, ni espaciadamente. Acá se da en 50 microgramos hora. Ok. Las diferentes guías de manejo dicen que puedes utilizar varias cosas, octreotide, terlipresina, vasopresina o la misma somatostatina. Eso varía también de lugar en lugar. Acá en el Perú utilizamos octreotide, en Estados Unidos se utiliza octreotide también. En Europa prefieren usar terlipresina, que tiene mejor resultado para eso, ¿de acuerdo? Entonces, para ellos usan más terlipresina y en América se utiliza más octreotide. Somatostatina y vasopresina no se utilizan frecuentemente como manejo, pero podrían utilizarse de alguna manera, ¿de acuerdo? Son alternativas que puede existir, por si acaso. Entonces, el manejo de hemorragia digestiva varicial puede ser con octreotide, con terlipresina, con vasopresina o con somatostatina. Se prefiere en el Perú usar octreotide, ¿de acuerdo? Esa es la dosis que deben de utilizar. No olviden que todo paciente, sin excepción, con hemorragia digestiva alta, tiene que recibir una profilaxis antibiótica, con hemorragia digestiva alta varicial, ¿ya? Con hemorragia digestiva alta varicial. La ceftriaxona en dosis de 1 gramo por día, por 7 días, esa es la dosis que se debe utilizar. Esto se ha demostrado que disminuye la mortalidad y disminuye la cantidad de infecciones en los pacientes con hemorragia digestiva alta varicial, ¿de acuerdo? ¿A un paciente con hemorragia digestiva alta varicial le dan IVPs, sí o no? ¿Le dan omeprazol o no? ¿Le dan omeprazol o no? Mirar al frente, doctores, mirar al frente, siempre erguidos. ¿Cuál es? ¿Se puede usar o no? Bajo términos prácticos, no tendría ningún sentido utilizar un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Porque el sangrado es por varices, ¿sí? No tendría ningún sentido. Les cuento que es una práctica rutinaria común utilizar inhibidor de bomba de protones en sangrado varicial. ¿Por qué? Usualmente cuando se rompe una varice, el lugar de donde se rompe no son de múltiples lugares, sino es de un solo punto en especial que ha tenido más presión que otro. Y en ese lugar se forma un tapón de fibrino plaquetario, de fibrina y plaquetas, ¿no? Usualmente cuando uno tiene mucha acidez, el ácido del estómago viene y limpia usualmente ese tapón fibrino plaquetario. Entonces, eso se limpia y otra vez vuelve a sangrar. Podría pasar eso, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen hiperacidez, se prefiere utilizar un inhibidor de bomba de protones coadyuvante al tratamiento con los vasopresores que se dice, con el octreotide, etcétera. Eso es lo que deben de utilizar. O sea, sí se puede utilizar. No quiere decir que siempre sea la regla general, pero es una costumbre que se suele utilizar. Pero el tratamiento acá definitivamente es el octreotide o la terlipresina en sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción del octreotide? ¿Qué es lo que hace el octreotide? Es un coagulante, es un procoagulante. ¿Qué es? ¿Vasoconstrictor de qué? Esa es la respuesta correcta. Es un vasoconstrictor esplácnico, ¿ya? La respuesta es una vasoconstricción esplácnica. ¿Por qué? Porque en los pacientes cirróticos
El mecanismo de hipertensión portal está dado por una vasodilatación esplácnica. Eso lo vamos a ver cuando hagamos cirrosis en una clase posterior. Pero lo que hace entonces el octreotide o la somatostatina en este caso o la terlipresina es hacer lo contrario, vasoconstricción esplácnica. Eso es pregunta de examen por si acaso, ¿ya? Así que anótenlo.